era que pudiéramos poder hacer unas conclusiones generales de estos 3 casos clínicos y que pudiéramos en todo caso aprovechar la reunión en sesiones con cada docente para poder manifestar todas las dudas o todas las preguntas que ustedes pudieran tener y que cada docente ya de una mejor manera les pudiera guiar en la definición de los distintos estadios y los distintos grados. Entonces, en este momento, pues a mí lo que me gustaría es, no sé si alguien quiere aprovechar, algún estudiante quiere aprovechar para hacer algún comentario, alguna observación, o de mis compañeros docentes, no sé cuál fueron algunas dudas que pudieron externar sus estudiantes, y que al final de cuentas puede ser que no concordemos con los diagnósticos, puede ser que aún así entre los diversos grupos puede ser que hayamos establecido diagnósticos diferentes, pero sí sería bueno que los conozcamos. Entonces no sé si alguien quisiera opinar, este es el tiempo para eso. Yo tal vez quisiera, para romper el hielo, preguntarles a los chicos si hubo algún grupo que pensara que fuera 3 y hubo algún otro grupo que pensara que había un nivel 4 en el caso del paciente de 70 años. Entonces, pues para que empecemos a ver que en algún momento, por ejemplo, en nuestro grupo surgieron los dos criterios de parte de mis estudiantes. Entonces, eso es valioso. Creo que es algo interesante que se puede empezar a esclarecer, ¿verdad? Con los diferentes argumentos. Hagamos una cosa, mi estimado doctor, yo voy a compartir aquí pantalla. A ver si me deja acá. Y vamos a ver el caso, porque igual, no sé si logran ver pantalla todos. Sí. Sí, doctor. Yo quiero nuevamente aprovechar ya aquí que estamos todos estos casos, pues fueron compartidos por los doctores Antonio Callejas y la doctora Pilar Urizar, así es que agradecemos a ellos la amabilidad que tuvieron de podernos compartir tanto las fotografías como radiografías, que al final de cuentas todo sirve de aprendizaje, ¿verdad? Así es que gracias por ello. Acá pues está el caso, este es el caso que compartió el doctor Antonio Callejas y pues para que todo lo podamos ir visualizando, ¿verdad? Estas son las fotografías clínicas, ya cada uno de ustedes los vio y aquí está la radiografía. Tal vez lo que sería bueno es que algún representante de algún grupo, por ejemplo, en el grupo del doctor López, si algún representante pudiera decir cuáles fueron los fundamentos por los cuales llegaron, no sé si al estadio 3 o estadio 4, o cuáles fueron las razones por las cuales para algunos les pareció que fuera un estadio 3 o que fuera un estadio 4. Igual yo invitaría a algún representante del grupo que estuvo conmigo o de algún otro grupo que quiera intervenir para que dé sus fundamentos por los cuales pues hubo esa como controversia de que por qué podía ser estadio 3 o estadio 4. Siéntanse en la libertad. Yo, doctor. Sí, está bien, Jorge, dale. Fíjese que el problema que teníamos nosotros era que el estadio 3 y 4 pues se parece bastante, solo con la diferencia del número de pérdida de piezas. Entonces, nosotros con la doctora Lizzy, pues hicimos el diagnóstico con con mayor grado de severidad, entonces quedamos en el 4. Perfecto, muchas gracias por tu intervención, Jorge. ¿Alguien más que quiera como que debatir o contradecir a Jorge y decir, no, para nosotros fue un estadio 3 por ciertas razones? Sí, Catherine está Doctor. Bueno, digamos nosotros con el doctor Kurt igual llegamos a la conclusión que era el estadio 4. Por lo mismo empezamos a revisar y como ahí mismo decía que era un diabético no controlado y una hemoglobina glicosilar de 8.7, digamos en cuestión de grado, de ahí supimos que era un grado C y de igual manera con él empezamos a analizar cada uno de los aspectos
Él nos puso, por ejemplo, a analizar cada uno de cada, por ejemplo, todos los aspectos del estadio 1, del 2, del 3 y del 4, y ahí fue como llegamos a la conclusión que sí era un caso más severo para hacer un estadio 4 de grado C. Excelente, excelente. Miren, lo que más creo que a nosotros nos encanta es eso, que ustedes vayan formando su propio criterio. Al final de cuentas, nosotros como docentes, pues somos acompañantes, ¿verdad? Y acompañantes de lo que la literatura y estos casos clínicos que algunos compañeros a través de su ejercicio han adquirido, nos van compartiendo, pero al final de cuentas, ustedes son los que tienen que ir formando su propio criterio y así es como da gran gusto escucharlos y que ustedes den sus fundamentos, que ustedes defiendan los argumentos por los cuales llegan a ese diagnóstico. Doctor. Marcela tiene. No sé si Marcela o alguien más o No, yo solo iba a terminar diciendo, perdón, de que también verificamos en la aplicación del hijo del doctor y pues efectivamente era bastante buena y sí nos daba los resultados que, excelente. a las conclusiones que llegamos. Excelente. Qué bueno que la están usando. Qué bueno. Marcela, es tu tiempo. Puedes... Te escuchamos. Sí, yo estaba con el doctor Callejas y la verdad es que nosotros llegamos a que era estadio 4 por la rehabilitación más que todo, porque pues la mayoría de las piezas son coronas y por la pérdida de piezas que hubieron, tal vez no sabíamos pues exactamente por qué se perdieron piezas, pero sí había varias piezas ya perdidas. Y eso, nada más que llegamos a la conclusión que era estadio 4, grado C. Excelente, excelente. ¿Saben una cosa? Que eso era lo que yo no quería, que fuéramos nosotros los docentes los que les lleváramos a decir qué precisamente, cuáles eran los diagnósticos, sino que ustedes, en base a toda la información que tenían, ustedes fueran los que nos dijeran en este caso el diagnóstico. Yo solo les puedo compartir igual que en mi grupo, igual todos llegaron a la conclusión que era un estadio 4 y me dieron sus fundamentos. No sé si alguien de ellos quiere opinar o de algún otro grupo. Antonio, parece que habías levantado la mano, ¿no? Siendo el dueño de este caso clínico, no sé si querías agregar algo a lo mismo. No tanto tal vez del caso, sino creo que lo importante es que ustedes analicen cada caso en base pues a los parámetros y entonces el análisis que ustedes hagan es lo que al final funciona. Entonces la práctica de más casos, cada vez más casos y cada vez ver más casos, pues es lo que les va a ayudar realmente a poder llegar a los diagnósticos. Puede ser que algunos no sean pues, coincidentes con otros, de otros colegas, pero la idea es que ustedes practiquen, pero hagan el análisis. O sea, no es nada más de ver y ya, sino analizar bien cada una de las situaciones y en cada uno de los casos muy puntuales. Eso era lo que quería comentar, pero bien. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo. Sí. Ajá, sí. Nosotros con el doctor Kurt hasta pudimos preguntarle algún tratamiento para el primer paciente, por ejemplo, que no era tan grave el caso y nos quedamos todavía en el segundo paciente, pero no sé si el doctor, como fue su paciente, nos puede dar qué tratamiento le dio a tan severidad que tenía el señor. El tratamiento, del paciente fue un tratamiento periodontal quirúrgico, ¿ya? Ese fue el tratamiento que decidimos realizarle al paciente, de tartraje y alisado radicular. ¿Sí? Ese fue el tratamiento combinando el cambio de las restauraciones, combinando una mejora en la una instrucción de higiene oral adecuada, ¿sí? Y pues ese fue lo que se decidió hacer realmente, un tratamiento periodontal como tal. El tratamiento periodontal lo que consiste es en la desorganización del biofilm, ¿sí? A través de instrumentos de forma mecánica, hacer esa desorganización. Entonces, con ese tratamiento, el paciente pues tuvo una respuesta bastante favorable, ya que nuestros parámetros de éxito en estos casos es que haya una disminución en la profundidad del sondaje, que haya una disminución en los signos clínicos inflamatorios. Nosotros quisiéramos que esos tratamientos pues tuvieran una ganancia en nivel de distinción clínica, pero eso sí casi nunca se da. Disminución en la movilidad,
eliminación de la supuración. Y entonces esto pues se logró. Esta es la resolución del caso, si quieren verlo. Por ahí está. El paciente después del tratamiento periodontal quedó de esta manera. No sé si lo logran ver. No, creo que quien está compartiendo era David, ¿o no? Voy a dejar de Ahí compartir. está, sí, perdón. Ahí Ya se estamos. está viendo. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo respondió este paciente al tratamiento? Pues fue a través de un proceso de recesión gingival. Si ustedes miran la diferencia, miren el nivel del margen gingival, o sea, ¿a dónde quedó? ¿Ya? Realmente, ¿ya? Pero eso fue la respuesta que tuvo el paciente al tratamiento. De esta manera fue como el paciente respondió con un tratamiento periodontal, en este caso quirúrgico. Fue por las profundidades al sondaje que habían y la complejidad de acceso que teníamos a ciertas zonas. ¿Ya? Esta es la zona anterior. El paciente pues no tiene un muy buen control de higiene, pero sí la respuesta inmediata fue bastante favorable. ¿Ya? Ustedes pueden observar. ¿Alguna duda más con lo del tratamiento? No, doctor, gracias. Listo. Voy a volver aquí a compartir pantalla. Bueno, jóvenes, y en relación a este otro caso, que fue el caso que nos hizo favor de poder compartir la doctora Pilar Urizar, que fue el segundo caso clínico. ¿Alguien que quisiera opinar acerca del diagnóstico de este caso clínico? El diagnóstico que emitieron. Lizzy, sí, le es su tiempo, Lizzy. Buenos días a todos. Sí, yo quería comentar en relación al caso anterior, David, que sería bueno y oportuno en este momento indicar a los jóvenes cómo debería de quedar el diagnóstico periodontal. O sea, con todo el nombre y la descripción de los apellidos, les decía yo, ¿verdad? Por ejemplo, de establecer una periodontitis estadio 4, generalizado, grado C, con el factor de riesgo que es un diabético no controlado. Creo que, no sé si están todos de acuerdo o que lo pudiéramos modificar para llegar a un consenso con los estudiantes y definir bien cómo sería el diagnóstico final para este caso. Únicamente, gracias. Sí, yo creo que lo más importante acá es eso precisamente, ¿verdad? Como lo decía la doctora Lizzy. Al final, pues, en varios grupos, pues, puede ser de que algunos grupos hayan establecido la posibilidad de que fuera un estadio 3. Pero, pues, ya aquí varios dieron sus fundamentos por los cuales, pues, llegaron a la conclusión de que era un estadio 4. Debido a todos la evidencia indirecta que tenemos acá, más los modificadores de riesgo, pues definitivamente llegamos a la conclusión que es un grado C. Y otra situación muy importante es determinar, la doctora Lizzy lo manifestaba, si la situación es localizada o es generalizada. Y ahí es importante, yo les estuve mostrando aquí los cuadros, que nunca, no se dejen de guiar por los distintos cuadros emitidos pues por la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia, en donde habla acerca de la extensión y distribución, ¿verdad? Lógicamente, cuando es localizado es cuando hay menos del 30% de dientes involucrados, ¿verdad? Y generalizado cuando ya se aumenta, digamos, a ese 30%. Entonces, en este caso, pues lógicamente ustedes solo en las radiografías y en las fotografías clínicas, ustedes logran ver de que el caso es algo que se extiende, digamos, casi se podría decir que en el 100% de las piezas dentarias, ¿verdad? Entonces, tal como lo decía la doctora Solares, lo importante es que se le dé nombre y apellido al diagnóstico. En este caso, sabemos que la enfermedad es una periodontitis, que está bajo un estadio 4 con una velocidad de progresión C y que es generalizada. Y la doctora Solares también agregaba el hecho, ¿verdad?, de que también como factor de riesgo el hecho de que el paciente es un paciente diabético, ¿verdad? Entonces,
eso es importante, jóvenes, porque puede ser que todavía, les comentaba yo a los compañeros estudiantes del grupo, de que puede ser de que en la plataforma, si hay algunos otros casos, se puedan subir a la plataforma y ustedes ya en la plataforma de Classroom ya puedan darle un diagnóstico a los casos que podamos subir. Pero lógicamente no puede ser de que le coloquen únicamente periodontitis, ¿verdad? O periodontitis y el estadio, sino que tienen que colocar el estadio, el grado y los factores de riesgo que pueden estar modificando y si la misma es generalizada o localizada, ¿verdad? Listo, jóvenes. Y no sé si alguien, algún docente quiere agregar algo más o algún estudiante quiere hablar acerca del último caso, para ya dar por finalizada esta sesión. Pero no sé si todavía estamos a tiempo. Todavía tenemos unos 5 minutos, jóvenes, para poder concluir. Yo sí quisiera aclarar, digamos, que en el caso de mi grupo, habían 2 señoritas que consideraron que era estadio 3 y yo respeté mucho su posición porque los argumentos eran de que las piezas perdidas no se sabía si eran por problemas periodontales porque el nivel de la cresta ósea no estaba tan apical como para pensar que había sido una pérdida de hueso la que determinara su exodoncia. Entonces, me parecieron criterios muy asertivos y como dice el compañero que inició la conversación, se parecen mucho el 3 y el 4 y la diferencia la hacen específicamente en la cantidad de dientes perdidos y si en este caso no teníamos certeza, pues tampoco era. Y yo tuve la oportunidad de conversarles que según Tonito había hablado, el paciente no había perdido los que aparentemente estaban indicados para extracción, ¿verdad? Entonces, con eso más, pues no es un paciente que haya perdido muchas piezas por problemas periodontales. Entonces, es totalmente válido. Si alguien más pensó en un estadio 3, que no se sienta como que, me equivoqué, ¿verdad? Yo creo que en esto de la biología no hay, no son parámetros tan exactos como para excluir un criterio, en este caso 3 o 4, que no se sientan así como que, yo fallé, ¿verdad? No pude hacer entonces el diagnóstico, sino que son válidos esos criterios, esos argumentos. Yo por eso no quise objetarle a estas 2 compañeritas que me gustó mucho que lo defendieran de esa manera y creo que yo de hecho yo les compartía que yo en mi primera percepción era un 4, pero cuando conversábamos entre docentes, pues también habían posturas de un 3. Entonces, yo creo que es válido, ¿verdad? No es algo tan tajante. Así que eso quería, que no se sintieran así como, híjole, me equivoqué, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias por Melanie, quería hablar. Sí, Melanie, es tu tiempo. Sí, doctor, yo tenía duda con cuestión de la lesión de Furca, porque vi en la molar superior derecha, en el odontograma, está marcado como si tuviera toda la pérdida de raíz, como que quería saber si ahí se tomaba en cuenta la Furca. El doctor me dijo que por ser segunda molar, no, pero quería saber qué opinaba usted. Bueno, aquí está el periodontograma de esta, no sé, Antonio, si ahí tenés alguna información de eso. Con respecto a eso, recuérdense también que la furca es la entrada, o veamos así, es la porción de la unión de los conos radiculares al tronco radicular, ¿verdad? El hecho de que haya una afección completa de toda la raíz de la pieza no quiere decir necesariamente que haya un compromiso de furca, porque las características de esa raíz y que probablemente por eso no haya compromiso de furca es porque podrían estar fusionadas las raíces. No quiere decir que no haya necesariamente, lo que pasa es que puede ser que también al estar fusionadas esas raíces no se logró percibir exactamente la entrada de esa furca o no se logró determinar adecuadamente o simplemente no estaba realmente la furca. Pero claro, y esto también pues, lo mencioné con mi grupo, que si se observaba ahí, la profundidad es bastante grande, ¿ya?
y uno podría pensar que realmente pues podría haber un compromiso de FURCA, pero recuérdense que no siempre la FURCA va a estar presente, ¿ya? Porque esas raíces pueden estar fusionadas o muchas veces también la entrada de esa FURCA, dependiendo del tamaño del tronco radicular, si es un tronco radicular grande, grado C, podría estar muy apical, lo que no nos permitiría que esa FURCA estuviera comprometida. Solamente. Sí, gracias Antonio. Sí, preguntaba por si tenías alguna información adicional ahí a eso. Sí, efectivamente, pues por lo menos aquí en el periodontograma sí se ve que tiene una, y Melanie, muy buena tu observación, porque eso puede dar lugar a, digamos, también cierta como duda, ¿verdad? Especialmente por la profundidad de bolsas que tiene acá precisamente, que superan los 9 milímetros, casi 10 milímetros, ¿verdad? Pero también lo que decía el doctor Antonio, tiene razón en eso, ¿verdad? Algunas veces, especialmente con las molares superiores, la posibilidad de poder determinar la presencia de furcas a veces es un tanto complejo porque debido a la anatomía, debido, digamos, a las irregularidades en esa región, también hay que tomar en cuenta que muchas veces se da la transposición de la raíz palatina, ¿verdad? Entonces, lo cual muchas veces no nos permite precisamente hacer una medición horizontal porque se da la transposición de la raíz palatina que pudiera estar presente. Y a veces también, precisamente, ¿verdad? Puede ser de que las raíces estén fusionadas y que no precisamente eso nos ayude a poder registrar con exactitud una lesión de furca. Y por eso es que muestro aquí la radiografía, porque incluso aquí se ven que hay pérdidas óseas extensas a nivel interproximal, pero precisamente a nivel de furca no se visualiza tan fácil la presencia de esa furca, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que ante cualquier diagnóstico, lo que les decía a un principio, tenemos que contar con todas las herramientas de juicio, ¿verdad? Para poder emitir el mejor diagnóstico, y esas herramientas de juicio es el sondeo periodontal, las radiografías, historia médica, el periodontograma, hasta contar con todos esos elementos podemos emitir ese diagnóstico con mayor veracidad. Doctor López, me parece que usted quería dar alguna opinión. Sí, gracias. Solo para conversar lo que también hablábamos en el grupo, esa profundidad vertical de la bolsa, pues sí nos alarmó, ¿verdad? Porque según el periodontograma estaba hasta el ápice. En la radiografía, pues no se aprecia porque es bidimensional. Lo que manifestaba el periodontograma era el sondeo bucal, ¿verdad? Entonces, mencionábamos que cuando se logra percibir la unión de las raíces, aún estando fusionadas, si la pérdida de hueso superó esa unión de las raíces, se forma una hendidura que es difícil de limpiar. Entonces, sí, la lesión de furca no necesariamente tiene que entrar la sonda, ¿verdad? Pero como decía Tonito, hay troncos radiculares muy grandes que no permite percibir unión de las dos raíces bucales. Siempre uno va a pretender, primero, que no haya bolsas, y segundo, que no llegue a furca, porque una vez estando en furca, esa ranurita que queda en medio de las dos raíces es muy complicado garantizar que va a quedar totalmente limpio. Gracias. Ok. Muchísimas gracias a todos por cada una de sus intervenciones, a los estudiantes, a los docentes. La verdad es que esto da lugar para mucha discusión. Sin embargo, ya van quedando 3 minutos y no queremos robarles más el tiempo a ustedes, pero yo creo que llamó mucho la atención, ¿verdad? Este segundo caso clínico, ¿verdad? Por la misma condición, ¿verdad? Y no por ello el tercero y último caso clínico deja de ser importante, ¿verdad? Yo creo que en mi grupo, pues yo creo que todos coincidimos en que era simplemente un caso de gingivitis asociada a placa dentobacteriana. No sé si existió algún otro grupo o algún otro estudiante que haya emitido un diagnóstico contrario, que pues aquí habían unas profundidades de 4 milímetros, a cualquiera podría haberles llevado eso a que pudieran pensar en un estadio 1, pero por lo menos en mi grupo se llegó a la conclusión que era una gingivitis asociada a placa dentobacteriana, pero no sé si los demás grupos coincidieron con eso o hay algún otro grupo, algún estudiante, algún docente que haya
dado un diagnóstico diferente al mismo. Yo creo que ahí todos coincidimos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, ahorita, jóvenes, ya son las 11, ¿verdad? Entonces, llegamos cabal al tiempo de la discusión, ¿verdad? Yo les quiero agradecer a todos su participación en esto. Cualquier duda que tengan, pues ustedes tienen ahí las plataformas, pueden expresar ahí también cualquier duda que tengan, o a través de los chats que se crearon, digamos, directamente con su docente. Cualquier duda que tengan al respecto pueden expresarla ahí. Y bueno, yo agradezco realmente a cada uno de los docentes que dio la respectiva guía a cada uno de sus grupos. Y si no hay más dudas, pues yo aquí dejo de compartir entonces pantalla. Me despido de ustedes, deseándoles un feliz día. Y si Dios lo permite, pues nos vemos ya en la clase del día jueves, ya con el doctor Kurda Hinte.